Buenas tardes, con ustedes Manuel Fernández. Bienvenidos a mi canal de historia contemporánea. No por primera vez quiero hablar del tema de la guerra de Ucrania. Mi postura sigue siendo la que era. Para mí, esta guerra está militarmente decidida. Durante 3 años, la OTAN ha hecho todo lo que ha podido, ha prestado a Ucrania todo el apoyo político, militar, económico, de que ha sido capaz para vencer a Rusia. Y ha sido incapaz de hacerlo. Entonces, dije en el último vídeo que el nuevo presidente norteamericano, Donald Trump, es consciente de que esta guerra no la puede ganar y de que le supone un gasto considerable y constante por un tema que no afecta a los intereses vitales de los Estados Unidos. Su intención es terminar con la guerra. Hombre, quiere hacerlo del modo más estético posible, hacer posible lo que le gustaría, un tratado de paz y salir con su prestigio íntegro. Cada vez que tiene ocasión de recordarlo, Trump dice: esta no es mi guerra, esta es la guerra de Biden. Si yo hubiera estado en el lugar de Biden, esta guerra no habría empezado. Pero, ¿cuál es el problema? Que dentro de la administración de Trump, dentro de su equipo, no todos piensan como él. Todos son conscientes de que la guerra no se puede ganar. Pero mientras que algunos se inclinan a reconocer la dura realidad que la OTAN ha perdido la guerra, hay unos pocos que sueñan con terminar el asunto en una especie de empate. Entre estos últimos está el general Kellogg, que en un principio fue el encargado de Trump de poner fin a la guerra de Ucrania. Muy pronto quedó claro de que a los rusos no les agradaba este hombre, que lo encontraban demasiado pro-ucraniano. Y mientras que ahora es Kellogg el que negocia con la parte ucraniana, es Steve Witkoff el que se encarga de las negociaciones con los rusos. Steve Witkoff no es un militar, no es un político de carrera, es un promotor inmobiliario como Trump y amigo suyo. Y coincide con Trump en que lo mejor es concluir el asunto cuanto antes. No le preocupa demasiado lo que le ocurra a Ucrania. Con Kellogg simpatiza Marco Rubio, el secretario de Estado, es decir, el ministro de Asuntos Exteriores, y en general el conjunto de su secretaría, de su ministerio. Mientras el vicepresidente, J.D. Vance, más bien está con Steve Witkoff. Ya sabemos
las pésimas relaciones que mantienen Zelensky y J.D. Vance. Bien, desde que llegó la presidencia de Trump, se oye hablar mucho a los líderes europeos de enviar una misión de paz a Ucrania, una fuerza de unos 20.000 hombres, cuya finalidad pues sería garantizar la paz una vez que se concluya el acuerdo de paz. Yo me preguntaba de dónde había venido esta idea, por qué daban por hecho que se iba a alcanzar un acuerdo de paz y que los rusos iban a aceptar esta fuerza. Y bueno, cuando se ha hecho público el borrador del plan Kellogg, de la propuesta de Kellogg para poner fin a la guerra, entonces lo he comprendido. Lo que quiere Kellogg es un alto el fuego. Es decir, que ambos ejércitos dejen de luchar, que la línea de demarcación entre ambos se trace de acuerdo con la actual línea del frente, aunque cada uno de ellos debería retroceder unos 15 kilómetros y dejar en el centro una franja de 30 kilómetros de anchura que quedaría desmilitarizada. En la práctica, los rusos se quedarían con lo que han ocupado hasta ahora, con lo que han conquistado. Desde la línea del frente hasta el río Dnieper, esto quedaría en manos de los ucranianos. Y desde el Dnieper hacia el oeste, en este territorio es donde intervendrían fuerzas francesas e inglesas para garantizar el acuerdo de paz. El mismo Kellogg ha dicho que se ha inspirado en la división de Alemania o en la división de Berlín, que era un modelo a escala reducida del anterior. En el año 45, entre los rusos, americanos, ingleses y franceses. Bueno, parece que olvida las diferencias obvias entre la situación de Alemania en 1945 y Ucrania en 2025. En el caso alemán, rusos, franceses, ingleses y americanos eran aliados. Los cuatro habían luchado contra los alemanes y los habían vencido. En el caso de Ucrania, los rusos, los franceses, los ingleses son enemigos. Francia e Inglaterra han ayudado a Ucrania en todo lo que han podido y han perjudicado a Rusia en la misma medida. Entonces, esta fuerza no sería ni mucho menos neutral, sería una fuerza a favor de Ucrania. Entonces, es como si en 1945 los alemanes, o no los alemanes, vamos a ver quién podría cumplir este papel. Pues Mussolini, por ejemplo, se ofreciera para mediar entre los rusos y los alemanes. Se ofreciera a los rusos quedarse con la parte oriental de Alemania, mientras que la parte occidental se dividiría en zonas de ocupación italiana y japonesa. El plan, además, olvida el motivo por el que empezó la guerra, porque Rusia quería mantener a la OTAN fuera de Ucrania y a Ucrania fuera de la OTAN. No quería que Ucrania se convirtiese en una base militar contra Rusia en las mismas fronteras de Rusia. Y
con este estacionamiento de tropas francesas e inglesas en la parte oeste de Ucrania, pues se consigue exactamente eso. Luego, estas tropas francesas e inglesas garantizarían la continuidad del régimen de Kiev, del gobierno de Zelensky, que no creo que Rusia tampoco esté dispuesto a aceptarlo, porque es un régimen notablemente rusofóbico, muy influenciado por elementos ultra nacionalistas y con muchas afinidades al que había en Alemania en el ejemplo anterior, en el año 1945. Por último, hay que hablar de las reivindicaciones territoriales rusas. Ellos, después de 3 años de guerra, han anexionado a Rusia y lo han recogido en su constitución las 5 provincias sudorientales de Ucrania: Luhansk, Gerson, Donetsk, Zaporizhia y Crimea. Según el plan de Kellogg, los ucranianos conservarían una parte de Gerson, una parte también de Zaporizhia y una parte de Donetsk. Aunque territorialmente la mayor parte de estas provincias está ya en manos de los rusos, la ciudad de Zaporizhia y Gerson, capitales de sus respectivas provincias, aún están en manos ucranianas. Y lo mismo ocurre con algunas ciudades importantes de Donetsk, notablemente Slovian y Kramatorsk. El plan no concede a los rusos nada en absoluto que ya no tengan. Es más, les crea el problema adicional de las tropas inglesas y francesas estacionadas en Ucrania. Tanto los franceses como los ingleses, como los europeos en general, son muy conscientes de que estas fuerzas no tendrían nada que hacer sin el apoyo aéreo o el apoyo de la inteligencia o logístico de los americanos. Por eso, el plan de Kellogg supone que de una forma u otra los Estados Unidos terminen implicándose más. Y esto es lo que Trump no quiere de ninguna manera. Por ahora, los ucranianos están recibiendo todavía ayuda material de los Estados Unidos, porque esta ayuda fue aprobada durante el tiempo de Biden. Cuando la ayuda se termine, yo no veo a Trump yendo al Congreso a pedir más dinero para Ucrania. Hace poco ha rechazado una oferta de Zelensky de compra de misiles americanos. Ha ofrecido Zelensky 50.000 millones. Trump ha dicho que no, gracias. Es que, ¿de dónde va a sacar Zelensky 50.000 millones? Trump sabe perfectamente que no tiene un duro. Bueno, digamos que el Estado ucraniano no tiene un duro. No me refiero a la fortuna personal de Zelensky. Y los europeos están haciendo reuniones interminables, conversaciones, reuniones de jefes de Estado Mayor, gastando en esto mucho tiempo y mucho dinero, sobre cómo va a ser esta fuerza que va a entrar en Ucrania después de un acuerdo que no se va a firmar. Porque
los rusos han dicho por activa y por pasiva que quieren las 5 provincias de acuerdo con lo que se ha establecido ya en su constitución y que no aceptan fuerzas de la OTAN, aunque vayan vestidas de toreros. Cualquier denominación que se les dé de fuerzas de garantía, de interposición, de paz, no. Entonces Trump da una de cal y otra de arena, mejor dicho, 2 de cal. Por ejemplo, últimamente le ha dicho a Zelensky que para qué se mete en guerra si no tiene las fuerzas suficientes para ganarla, esperando que otros le saquen las castañas del fuego. Y una de arena, le ha dicho a Putin que Rusia tiene que empezar a moverse para que la guerra termine de una vez. Pero en general Trump no está dispuesto a romper las conversaciones con Rusia y a decantarse completamente del lado ucraniano. Y Rusia no tiene ninguna prisa por firmar un acuerdo de paz o de alto el fuego o de tregua en términos desfavorables, que no les dé lo que ellos piden, que no atienda las razones por las que ellos entraron en guerra en primer lugar. Yo no sé qué va a pasar. Es posible que la situación se prolongue hasta que la ayuda que acordó Biden a los ucranianos se agote. Esto sucederá durante el verano y entonces una vez que no se renueve, Ucrania no podrá resistir mucho tiempo. Los ucranianos no pueden esperar que la ayuda europea compense el cese de la ayuda americana. Los europeos no tienen capacidad. Tampoco tienen la voluntad. Últimamente la ministra de Exteriores de la Comisión Europea o la vicepresidenta o lo que sea, Kaja Kallas, los reunió para pedir 40.000 millones de euros en ayuda militar a Ucrania y lo más que consiguió fue 5.000. España fue la primera, por ejemplo, que se le pedían 3.000 millones y se ha comprometido a aportar 1.000. Es decir, los europeos no tienen fe en general en que esto prospere. Los ingleses y los franceses están muy motivados porque supongo que Zelensky les habrá ofrecido el oro y el moro, les habrá ofrecido contratos suculentos para la reconstrucción de Ucrania y porque el dinero que le han prestado a Zelensky, si el régimen de Kiev cae, pues lo tienen crudo para recuperarlo. Polonia, que por lo visto no tiene intereses que defender en Ucrania, no ha llegado a ningún tipo de acuerdo de este tipo con Zelensky. Donald Tusk, el presidente polaco, le ha dicho que para mandar soldados a Ucrania que con él no cuenten. Y también ha hecho una observación interesante. Ha dicho que a él no lo tomen por primo, que de aquí en adelante no va a ser el amigo desinteresado, ingenuo, que ayuda a Ucrania con todas sus posibilidades, que él también quiere ganar algo.
de este asunto. Así están las cosas. Dicen, Marco Rubio, por ejemplo, dice, Rusia tiene que aceptar un alto el fuego sin condiciones. Nunca se ha dado el caso en la historia militar de que el país que va ganando una guerra acepte un alto el fuego sin condiciones. Esto es absurdo. Un alto el fuego sin condiciones beneficia al que va perdiendo, a Ucrania. Por eso Ucrania está dispuesta a firmar lo que sea. Entonces, este asunto puede prolongarse unos meses más antes de que se firme algo. Pero si no se firma algo y si no se firma algo que convenga a los rusos, que ofrezca algo a los rusos, lo que vamos a asistir es simplemente al colapso, al desmoronamiento del régimen ucraniano. En las guerras de desgaste como ha sido esta de Ucrania, el desenlace suele ser así. Los dos ejércitos pelean prácticamente en las mismas posiciones. Ahí pueden estar durante años. Esto ocurrió en la Primera Guerra Mundial. Y entonces uno de ellos, en este caso el alemán, se desmorona. Los alemanes perdieron la guerra cuando ocupaban vastas regiones de Francia y de Bélgica. Pero aunque tenían territorio, no tenían ya medios para defenderlo. Desgraciadamente, tanto belicismo por parte de los europeos, por parte de algunos políticos norteamericanos, el único resultado tangible va a ser la muerte de más soldados, principalmente ucranianos. Aún así se escuchan voces por Europa diciendo que es mejor que la guerra se prolongue, porque hay quien dice que cuando termine con Ucrania, Putin va a agredir a otro país europeo. Si la guerra se prolonga, habría tiempo para prepararnos a la defensa de Europa. Estos son fantasías, por supuesto, o fantasías interesadas para que los políticos que tanto se han implicado y tanto nos han implicado a todos en esta guerra, que a la mayor parte de Europa ni le iba ni le venía, pues no hagan el ridículo por completo y no pierdan el poder político a consecuencia de su incompetencia. Esto ha sido todo por hoy. Que pasen muy buenas.